Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Hamilton López, bienvenidos a este video. Si se fijan en mis manos, estoy sosteniendo mi estabilizador para cámaras profesionales DJI RS3 Mini. Después de tenerlo varios meses de usarlo asiduamente, casi a diario grabando videos para este canal de YouTube, he encontrado algunos tips que quiero compartir con ustedes en el proceso de montaje y equilibrado. Previamente al encendido de nuestra cámara y al iniciar la grabación de nuestros videos, el proceso de montaje lo hacemos siempre antes. Y es un proceso muy importante. Una cámara correctamente equilibrada y balanceada y bien montada va a mejorar la duración de la batería de nuestro estabilizador. 2. Una cámara correctamente montada, balanceada y equilibrada mantiene o mejora la vida útil de cada uno de los 3 motores que tiene el estabilizador. Si montamos la cámara desbalanceada hacia un lado o hacia el otro, pues el motor va a esforzarse mucho más para hacer su tarea de mantener la cámara completamente estable. Así que estos son los tips de montaje que quiero compartir con ustedes. Primero, esta es la posición de guardado de nuestro estabilizador. Ten muy presente que cada uno de los 3 ejes o motores tiene su respectivo bloqueo. Antes de instalar nuestra cámara y de balancearla y equilibrarla en nuestro estabilizador, lo primero que debes tener en cuenta es lo siguiente. Pon todos los accesorios que vas a utilizar en la grabación o cuando utilices el estabilizador previamente al montado. Por lo menos yo ya instalé el micrófono, ya verifiqué que tengo la pila puesta, que tengo la memoria puesta en mi cámara. Todo eso lo debes hacer previamente al proceso de instalación. No querrás hacer el proceso de equilibrado y una vez lo tenías puesto, acordarte que no tenías puesta la memoria, tendrás que desinstalarlo, o no querrás haber puesto ya la cámara equilibrada aquí en el estabilizador y acordate que no hayas instalado el micrófono y te toca reiniciar el proceso de equilibrado. Entonces previamente es muy importante que tengas eso en cuenta, que hayas puesto el lente y todo. Lo siguiente es que instalemos esta, que es la placa de instalación rápida superior. Para ponerla en nuestra cámara vamos a hacer que el tornillo coincida con la rosca, pero ten en cuenta que esta placa de instalación, si te fijas, tiene aquí una pequeña muesca, una curvatura. Esta curvatura debe coincidir con el lente de tu cámara, de manera que iría de esta manera, esto puesto aquí contra el lente. Por lo menos mi cámara, que es una Sony ZV-E10, tiene pantalla abatible. Si yo pongo esa muesca contra la parte de atrás, en el momento en que la cierre, puedo estar rompiendo mi pantalla, o inclusive si la tengo cerrada y la pongo después de que esté instalada, no voy a poder abrir la pantalla. Entonces ten en cuenta eso. Esta curvatura de la placa de instalación rápida superior va en el lente que coincida aquí de esta manera. Luego con la clavija apretamos hasta que quede firme. Ahora que apretaste la clavija, manténla en esta posición guardada, o si no, cuando vayas a ponerla en la placa de instalación rápida inferior, no te va a dejar entrar. Entonces la apretaste, la guardas y ahora sí. Lo siguiente será poner en la posición correcta el eje de inclinación y el eje de rotación, porque en esa posición no vamos a instalar nuestra cámara. Lo primero que hago es soltar el bloqueo acá del eje de rotación y hasta que el brazo quede completamente horizontal con el piso, ahí nuevamente lo bloqueo. Con el eje de inclinación suelto acá su seguro y cuando este brazo quede apuntando hacia el piso, perpendicular al piso, ahí nuevamente voy a poner el seguro. Esa es la posición correcta para instalar nuestra cámara. Una vez hecho eso, lo siguiente que vamos a hacer es deslizar la placa de instalación superior en la placa inferior. Escuchamos el claqueo y ahora mira, esta placa debe coincidir de esta manera y normalmente podrías dejarla muy al frente o muy atrás dependiendo pues del tamaño de tu cámara. Como mi cámara es relativamente compacta, pequeña, yo lo dejo centrado, que sobresalga lo mismo acá y que salga lo mismo acá, y ahí pongo el seguro. Siguiente paso. Lo siguiente es que los ejes los vamos a balancear y a equilibrar con respecto a nuestra cámara de a uno. No se hacen dos o todos al tiempo, no, se hace uno por uno y el proceso se hace en el siguiente orden. Primero equilibramos el eje de inclinación, luego equilibramos el eje de rotación y finalmente equilibramos el eje de paneo. A medida que vayamos equilibrando cada uno de ellos, vamos a ir soltando sus seguros uno por uno y luego los volvemos a poner. Me refiero a lo siguiente. Digamos que vamos a hacer el proceso de
de equilibrado del eje de inclinación, suelto solo el eje de inclinación, pero mantengo bloqueado rotación y paneo. Una vez finalizo, pongo y para equilibrar inclinación y para equilibrar rotación, perdón, solo suelto rotación, pero mantengo firme inclinación y mantengo firme paneo. Y lo mismo para el último. Cuando quiera equilibrar paneo, suelto solo paneo y mantengo inclinado rotación e inclinación. Entonces comencemos con el balanceo del eje de inclinación. Pilas, cuando sueltes el bloqueo, te recomiendo que sostengas la cámara con tus manos porque va a pasar lo siguiente. Fíjate, voy a soltar el bloqueo. No me gusta hacerlo, pero lo voy a hacer con motivos de mostrarle. Si yo suelto el bloqueo, la cámara se va a caer. ¿Viste? Ahí se me golpeó el micrófono. Se te puede golpear un lente, se te puede inclinar también hacia el frente, etc. Entonces, como manera de seguridad, sostén tu cámara con una mano y con la otra liberas el bloqueo. Va a caer porque no hemos realizado el proceso de bloqueo, de balanceo. Una vez hayamos hecho el proceso de balanceo, ya podríamos soltar este bloqueo sin riesgo de que se caiga hacia ningún lado. Primer paso para equilibrar el eje de inclinación, apuntamos con el lente hacia arriba. Ahora, otro tip, realiza el equilibrado con tu cámara encendida. Por lo menos el lente que yo uso es un lente que una vez enciendo la cámara se despliega. Eso quiere decir que cuando el lente sale va a generar un mayor peso de este lado. Por lo tanto, yo no quiero equilibrar mi cámara apagada y que una vez que yo la encienda y el lente salga, pues la cámara vaya a quedar mal instalada. Con la cámara encendida empezamos el proceso. Apunto con el lente hacia arriba y ahora lo que vamos a equilibrar es el eje de inclinación con la cámara en esta posición. Si se fijan, a ver, lo pongo de esta manera. La cámara está cayéndose más de este lado. Quiere decir que tengo que desplazar la cámara hacia este costado para que quede equilibrada. Y para eso voy a soltar este seguro. Lo suelto. Y voy ahora a empezar a jugar o a desplazar todo este brazo hacia allá o hacia acá de acuerdo a la manera en que cae mi cámara. Si está cayendo más de este costado, quiere decir que voy a desplazar este brazo hacia allá. Pero pilas, yo esto no lo sabía, no lo vi en ningún tutorial en YouTube y con el tiempo me di cuenta que si yo desplazo esto hacia allá, se me va a ir con el tiempo pelando o los metales aquí adentro rozan uno con uno y se raya por completo el estabilizador y va dañándose. Entonces me he dado cuenta que para que eso no pase, este es otro tip que te quiero dejar. Para desplazarlo yo levanto con mi mano toda la estructura, toda la cámara y con esto más o menos flotando, ahí sí suavecito, lo corro hacia el frente y una vez lo tengo en la posición que quiero, lo suelto, miro, levanto todo evitando que se raye uno contra otro. Falta otro poquito, más hacia el frente. Y ahí aparentemente, vea, ya lo solté y ya está. Ahora, ya que lo suelto y se queda apuntando hacia arriba, ahí nuevamente aprieto este seguro. El segundo, pero no hemos acabado de esta manera el equilibrio del eje de inclinación. Ahora lo tenemos que hacer el mismo proceso apuntando con el lente hacia el frente. Porque ahora vamos a ajustar este brazo. Entonces, suelto este seguro que está acá. Y de igual manera que en el anterior, ten en cuenta este tip que te estoy dejando para que te fijes. Aquí quiere decir que si se cae hacia atrás, tengo que desplazar todo hacia el frente. Si se cayera hacia el frente, quiere decir que tendría que desplazar todo hacia atrás. Pero nuevamente, no lo corras dejando que la gravedad ejerza todo el peso en la cámara hacia abajo, porque se va a rayar esta parte contra esta y esos números con el tiempo se terminarían dañando o algo. Con una mano levanto toda la estructura que quede más o menos flotando acá y ahí suavecito llevo hacia la posición que creo y mire, allá me quedó en teoría. ¿Por qué en teoría? Porque fíjate, para asegurarme de que el eje de inclinación está correctamente equilibrado, yo tengo que poder apuntar con el lente hacia el frente y dejarlo solo a 45 y dejarlo solo y hacia arriba y dejarlo solo y que quede. Entonces vamos a ver, hacia el frente todavía no está. Eso quiere decir que tengo que correr otro poquitico, levanto, está cayendo mucho de atrás, entonces lo llevo un poquito, fue muchísimo, ahí, a ver, hacia el frente, bien, si se queda 45 solo, bien,
y si se queda hacia arriba, solo bien. Ahí quiere decir que ya está nuestro eje de inclinación correctamente balanceado. Antes de pasar al siguiente, bloqueo y vamos con el segundo. Otro tip importante que quiero dejarte es el siguiente. Este caucho venía protegiendo el estabilizador cuando lo saqué nuevecito de la caja. Yo recién lo compré, les confieso, yo había botado este caucho porque yo pensé que era una protección ahí que venía mientras el proceso de viaje desde el país donde lo hacen hasta mi país, etcétera, y yo había descartado este cauchito. Pero mira lo siguiente, pero ¿por qué lo tuve que volver a recuperar? Y es otro tip que te dejo, no lo botes. Mira, cuando uno termina de utilizar el estabilizador y va a guardarlo y lo apaga, a veces esto se cae hacia este lado y esta parte, el brazo del eje de rotación, se golpeaba constantemente con el motor del eje de paneo. Por supuesto, con el tiempo eso se va a ir rayando y dañando. Entonces yo fui hasta la basurita, saqué nuevamente esto y me di cuenta que no era necesariamente una protección parcial, sino que este caucho se lo dejo constantemente. Ahora, una vez que apago el estabilizador, ya no me preocupo porque estos dos se golpeen acá, porque este caucho va a evitar que se raye. Entonces te recomiendo que dejes ese cauchito. Vamos ahora con el proceso de equilibrado del eje de rotación. Para eso entonces liberamos el seguro que está aquí abajo y el eje de rotación va a quedar adecuadamente equilibrado cuando lo soltemos el bloqueo y la cámara no caiga hacia ningún costado. Por lo menos para acomodarlo, entonces libero acá este otro seguro y si la cámara cae de este costado, quiere decir que tengo que desplazar el eje hacia este lado. Si la cámara cae de este lado, vea, ¿sí ven? Ahí lo que les estaba diciendo, ahí está protegiendo el caucho. Si la cámara cae de ese lado, quiere decir que tengo que desplazarlo hacia allí. Entonces juego hacia un lado y hacia el otro hasta que quede, al soltarlo, hasta que este brazo apunte hacia abajo. Ahí ya está completamente estable, mira. Aprieto y pongo el bloqueo. ¿Recuerdas que te había dicho que vamos soltando uno por uno? Listo. El equilibrado del eje de paneo se hace de la siguiente manera. Recuerda entonces, primero soltamos el seguro del motor, ¿verdad? Solo debes soltar el seguro del motor de paneo. Mantengo puesto el seguro del motor de rotación y mantengo puesto el seguro del motor de inclinación. Solo suelto este. Ahora, para asegurarnos de que está correctamente equilibrado este eje de paneo, voy a inclinar el estabilizador por completo, lo sostengo en la empuñadura y al soltarlo, si estuviera correctamente equilibrado, no debería sostenerse en esta posición. Si yo lo suelto y cae de este lado, quiere decir que debo desplazar toda la estructura hacia allá. Si yo al soltarlo cayera hacia este costado, quiere decir que debería yo correr toda la estructura hacia este costado. Pilas, esto es lo que te voy a decir, no me lo dijo, no estaba en ningún manual, no me lo dijo, no lo dice nadie en un tutorial de YouTube. Y yo por ignorancia, por novatada, las primeras veces que equilibré mi eje de paneo, pelé aquí la estructura, o sea, con el estabilizador nuevo y ya lo tengo pelado. ¿Por qué me pasó eso? Porque nadie me dijo que entonces para moverlo primero soltamos aquí el seguro del brazo y para moverlo, si tú notas que cae de este costado, quiere decir que para desplazarlo hacia ese lado, primero lo pones de pie y desde la posición de pie sí se mueve fácilmente hacia un costado o hacia el otro. Yo lo que hacía era acá, se me caía hacia ese lado y desde acá lo corría hacia allí y lo rayé. Entonces ten en cuenta eso, siempre primero lo paras, ajustas, vuelves a mirar hacia que cae, ahí sigue cayendo, entonces lo vuelvo a poner de pie, ajusto otro poco, a ver cómo vamos ahí. Ahí ya falta un poquitico desde la posición de pie. Ahí se supone que ya debes estar. Uy, me pasé. Y ahí ya me quedó el brazo paralelo al piso. Quiere decir que ahí ya bloqueo o aseguro el brazo del eje de paneo. Y así quiere decir que ya puedo volver a poner de pie mi estabilizador y bloqueo nuevamente los tres. Pilas, antes de encender tu estabilizador te recomiendo que desbloquees los tres ejes y luego si sostienes el botón de encendido, esperas el pitido y ya está equilibrado nuestra cámara con el estabilizador. Terminaste de utilizarla, ahora sostienes el estabilizador, se apaga. Mira lo que te voy a decir, yo entonces
Si no la voy a usar más, suelto acá el seguro, saco la cámara con todo el plato y mira lo que va a pasar. Se cae, ¿viste lo que te decía? Por eso yo te recomiendo que dejes ahí puesto este cauchito, porque uno a veces está ocupado haciendo otras cosas mientras graba y no se acuerda necesariamente de esto. Para volver a guardar nuestro estabilizador, entonces ponemos el seguro del botón del seguro del eje de paneo en esta posición, suelto el brazo de rotación, desplazo hacia el costado para que pueda ingresar en esta posición, ahí lo vuelvo a bloquear y bloqueo acá el eje de inclinación y ya me puedo ir a mi casa o guardarlo en mi maleta.